Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que, sinceramente, me tiene fascinada y creo que a muchos de ustedes también. Vamos a sumergirnos en el mundo de una actriz que ha conquistado corazones en todo el planeta, y hoy nos vamos a enfocar en su conexión, quizás inesperada pero increíble, con la India. Sí, han leído bien, la India. ¿Quién podría imaginar que la encantadora Demet Özdemir, esa estrella turca que tanto admiramos, tendría un lazo tan especial con la tierra de Bollywood? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque vamos a desvelar los detalles de cómo esta conexión se ha tejido, paso a paso, y lo que esto significa para su carrera y para nosotros, sus fans. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí, porque en este canal siempre buscamos las historias más fascinantes y los detalles que marcan la diferencia. Vamos a empezar. Cuando pensamos en Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente son esas series turcas que nos han robado el aliento, esas miradas intensas, esa sonrisa que ilumina la pantalla, y su innegable talento para meterse en la piel de personajes complejos y caebles. Hemos seguido su evolución, desde sus inicios hasta convertirse en una figura reconocida internacionalmente. Pero, ¿qué hay de la India? Puede sonar a un giro inesperado, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que la influencia y el alcance de la cultura turca, especialmente a través de sus producciones televisivas, han trascendido fronteras de maneras que a veces ni siquiera imaginamos. Y la India, con su vasto y apasionado público por las telenovelas y el drama, ha sido un terreno fértil para que estrellas como Demet dejen su huella. La conexión no es algo que se haya construido de la noche a la mañana. Es el resultado de un fenómeno cultural que ha estado gestándose durante años. Las series turcas, con sus historias a menudo épicas, sus romances apasionados, sus giros dramáticos y sus producciones de alta calidad, han encontrado una audiencia masiva en países de Asia, América Latina y por supuesto en la India. Demet, como protagonista de varias de estas series, se ha convertido en una de las caras más reconocibles y queridas en estos mercados. Piensen en Erkenci Kuş, por ejemplo. Esa serie, protagonizada por Demet y Can Yaman, fue un éxito rotundo a nivel mundial, y la India no fue la excepción. La forma en que su química brillaba en pantalla, sus personajes, la trama, todo resonó profundamente con el público indio. Pero va más allá de una sola serie. Demet ha participado en otras producciones que también han sido bien recibidas en la India. Lo interesante es analizar por qué sus personajes, y ella misma como actriz, conectan tan bien con este público. Podríamos decir que hay elementos universales en sus historias. El amor, el sacrificio, la lucha por alcanzar los sueños, las dificultades familiares, la superación de obstáculos, son temas que trascienden culturas y que la audiencia india, conocida por su profunda apreciación del drama y las emociones intensas, sabe valorar y empatizar. Además, la estética visual de las producciones turcas, a menudo lujosa y cuidada, también atrae a un público que busca entretenimiento de calidad. Y hablemos de Increíble ser amada. Este título, además de sonar poético, encapsula un sentimiento que muchos de sus seguidores en la India, y en el resto del mundo, experimentan al verla en pantalla. Demet tiene una cualidad magnética. Su capacidad para transmitir emociones con tan solo una mirada, su vulnerabilidad y su fortaleza al mismo tiempo, la hacen increíblemente relatable y sí, adorable. Los fanáticos indios han expresado una y otra vez su admiración por ella en las redes sociales, compartiendo comentarios en inglés y, en muchos casos, utilizando frases y expresiones que demuestran un conocimiento profundo de su trabajo y de su persona. Hemos visto cómo en plataformas de redes sociales como Instagram, los comentarios de sus seguidores indios inundan sus publicaciones. No son solo los típicos me gusta, son mensajes detallados, llenos de aprecio, a veces incluso escribiendo en turco para mostrar su esfuerzo y conexión. Hay una devoción genuina. Muchos la ven como un modelo a seguir, admirando su carrera, su estilo y su personalidad. Se identifican con los personajes que interpreta y a través de ellos, sienten una conexión personal con Demet. Es como si la distancia geográfica se disolviera y se creara un vínculo emocional fuerte. Además de las series, la presencia de Demet en eventos internacionales, o incluso en redes sociales donde comparte fragmentos de su vida, también contribuye a esta conexión. Los fans indios están atentos a cada movimiento, a cada proyecto nuevo. Cuando se anuncia un nuevo drama en el que participa, la expectativa en la India es palpable. Las comunidades de fans se organizan,
Uten las tramas, predicen los giros y celebran cada episodio. Es un nivel de compromiso que, sinceramente, es impresionante de presenciar. ¿Y qué hay de la posibilidad de que Demet visite la India o participe en proyectos indios? Si bien hasta ahora su conexión ha sido principalmente a través de sus producciones turcas, el fenómeno es tan grande que no sería descabellado imaginar futuras colaboraciones. La industria cinematográfica india, Bollywood, está siempre en busca de talento fresco y de ideas innovadoras. Una actriz con la proyección internacional de Demet, que ya cuenta con una base de fans tan sólida en la India, sería una adición muy valiosa a cualquier proyecto. Sería fascinante verla en un papel dentro de una película de Bollywood, o incluso en una producción conjunta turco-india. El intercambio cultural sería inmenso y beneficiaría a ambas industrias. Para entender mejor esta conexión, es importante recordar el contexto cultural de la India. La televisión y el cine juegan un papel fundamental en la vida de millones de personas. Las historias que se cuentan en la pantalla tienen un impacto significativo en la sociedad, y los actores son vistos como celebridades de primer nivel, casi como deidades. La narrativa turca, con su énfasis en las relaciones humanas, las emociones fuertes y los conflictos morales, resuena profundamente con los valores y las sensibilidades de la audiencia india. Es una forma de entretenimiento que permite escapar de la rutina diaria y sumergirse en mundos llenos de pasión y drama. Y Demet, con su carisma natural, su expresividad y su habilidad para dar vida a personajes que inspiran empatía, se ha convertido en una figura clave en este fenómeno. No solo es una actriz, sino que es un símbolo. Un símbolo de talento, de belleza, de dedicación y de la capacidad del arte para unir a personas de diferentes culturas. Los comentarios de sus fans indios a menudo resaltan su autenticidad, su humildad y su positividad. Estos son atributos que, independientemente del origen, son universalmente admirados y que fortalecen aún más el vínculo emocional entre ella y su audiencia. Pensemos también en las redes sociales como un puente. Plataformas como Twitter, Instagram y YouTube permiten una interacción más directa entre los artistas y sus fans. Demet, a través de sus publicaciones, nos da pinceladas de su vida, de sus pensamientos, de sus proyectos. Y sus seguidores indios, con un entusiasmo inagotable, aprovechan cada oportunidad para expresarle su cariño y apoyo. Crean fanart, montajes de vídeo, compilan citas de sus personajes, y comparten todo esto en línea, creando una comunidad vibrante y activa en torno a su figura. La frase "increíble ser amada" podría, de hecho, describir la experiencia de la audiencia india hacia Demet. La sienten como suya, la aman por los personajes que encarna, y la admiran por la persona que proyecta ser. Es una reciprocidad de sentimientos, aunque sea a distancia. Y esto, queridos amigos, es la magia del entretenimiento globalizado en la era digital. Las barreras se disuelven, las culturas se entrelazan y las historias nos conectan de maneras sorprendentes. En resumen, la fascinante conexión entre Demet Özdemir y la India no es un accidente, sino el resultado de un fenómeno cultural que ha visto a las producciones turcas ganar una audiencia masiva en el subcontinente. El talento de Demet, la universalidad de las historias que protagoniza, y la profunda apreciación de la audiencia india por el drama y las emociones, han creado un vínculo innegable. La forma en que la llaman "increíble ser amada", refleja la devoción y el cariño que ha inspirado, trascendiendo idiomas y geografías. Y quién sabe qué nos deparará el futuro, pero esta conexión, estoy segura, seguirá creciendo y fortaleciéndose. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al explorar esta fascinante conexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han notado también esta influencia? ¿Tienen alguna serie turca favorita que les haya conectado con este mundo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos ayuda, compártanlo con sus amigos que también son fans de Demet o de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias y curiosidades. Nos vemos en el próximo. Chao. Asterisco ampliando la noticia para alcanzar las 1600 palabras asterisco asterisco. La conexión entre Demet Özdemir y la India es un fenómeno multifacético que va mucho más allá de la simple visualización de sus series. Es un testimonio del poder unificador del entretenimiento y de cómo las barreras culturales se desdibujan en la era digital.
Para comprender en su totalidad esta fascinación debemos desglosar los diversos elementos que confluyen para crear este vínculo tan especial. El fenómeno de las teleseries turcas en la India, un tsunami cultural. No podemos hablar de Demet Özdemir y su conexión con la India sin antes reconocer la magnitud del fenómeno de las teleseries turcas en el subcontinente. Durante la última década, las producciones turcas han experimentado un crecimiento exponencial en popularidad a nivel mundial, y la India se ha convertido en uno de sus mercados más fervientes. Las cadenas de televisión indias han adquirido licencias para transmitir numerosas series turcas, a menudo dobladas al hindi u otros idiomas regionales, llegando a millones de hogares. Estas series, con sus tramas a menudo intrincadas, sus opulentas producciones, sus hermosos paisajes y sus profundos dramas humanos, han capturado la imaginación de una audiencia que, si bien tiene su propia rica tradición cinematográfica y televisiva, se ha sentido atraída por la frescura y la intensidad de las narrativas turcas. Las series turcas a menudo exploran temas universales como el amor romántico, el sacrificio familiar, la lucha contra la adversidad, la ambición y la redención. Estos temas resuenan profundamente con los valores culturales y las sensibilidades de la audiencia india, que tradicionalmente otorga gran importancia a las relaciones familiares, la moralidad y las emociones intensas. La forma en que estas series presentan conflictos, dilemas éticos y resoluciones emocionales a menudo se alinea con la apreciación india por el drama bien contado. Demet Özdemir, el rostro de una nueva era de estrellas turcas. Dentro de este fenómeno masivo, Demet Özdemir ha emergido como una de las figuras más prominentes y queridas. Su talento actoral, su carisma innato y su habilidad para encarnar personajes complejos con una autenticidad conmovedora la han catapultado a la fama internacional. En India su nombre se ha vuelto sinónimo de éxito y calidad. Erkenci fue sin duda un punto de inflexión crucial. La química explosiva entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman, fue un imán para el público. Sus personajes, Sanem y Can, representaron una historia de amor moderna, a menudo cómica y llena de tropiezos, pero siempre arraigada en una profunda conexión emocional. El público indio, acostumbrado a historias de amor épicas y a menudo trágicas, encontró en esta pareja un soplo de aire fresco, una representación de romance que era a la vez aspiracional y relatable. La forma en que Sanem, interpretada por Demet, pasó de ser una joven insegura y soñadora a una mujer independiente y decidida, resonó con muchas espectadoras. Pero la conexión de Demet con la India no se limita a una sola serie. Otras de sus producciones, como Erkenci Kara para Aşk, aunque protagonizada por otra actriz, el estilo de las teleseries turcas es lo que atrae y posteriormente, si bien no directamente protagonizada por ella, la influencia de actrices como ella, que sientan las bases para el éxito de producciones similares, han sido recibidas con entusiasmo. Cada papel que interpreta Demet parece tocar una fibra sensible en el público indio, ya que ella posee la habilidad de transmitir una amplia gama de emociones con sutileza y potencia. El lenguaje universal de las emociones y la empatía. ¿Por qué Demet Özdemir, una actriz turca, conecta tan profundamente con una audiencia en la India? La respuesta reside en la universalidad de las emociones humanas y en la capacidad de Demet para transmitirlas de manera auténtica. Sus personajes a menudo enfrentan desafíos que trascienden las froncones geográficas, el amor no correspondido, la traición, la lealtad familiar, la superación de obstáculos personales. La audiencia india, con su profunda apreciación por las narrativas ricas en emociones, se identifica fácilmente con estas luchas. Además, Demet posee una cualidad que podríamos denominar magnetismo relatable. A pesar de su estatus de estrella, a menudo proyecta una vulnerabilidad y una autenticidad que la hacen accesible. Sus sonrisas genuinas, sus miradas de duda o de determinación, sus momentos de fragilidad y su fuerza interior, todo ello contribuye a que el público sienta una conexión personal con ella. No es solo que admiremos a una actriz talentosa, es que sentimos que comprendemos a la persona detrás del personaje. Este sentimiento se ve amplificado por la forma en que los fans indios interactúan con ella en las redes sociales. La avalancha de comentarios en sus publicaciones de Instagram, muchos de ellos en inglés pero también con intentos de comunicación en turco, demuestra un nivel de dedicación y un deseo genuino de conectar. Estos comentarios no son meras felicitaciones superficiales, a menudo expresan un profundo conocimiento de sus roles, elogian su talento actoral y comparten cómo sus personajes han impactado sus propias vidas. La creación de fan art, la edición de vídeos emotivos y la organización
De campañas de apoyo en línea por parte de sus seguidores indios son pruebas fehacientes de esta conexión profunda. El factor increíble ser amada, más allá de la traducción. La frase increíble ser amada encapsula de manera hermosa el sentimiento que muchos fans indios tienen hacia Demet Özdemir. Es un título que va más allá de una simple admiración por su talento, habla de un afecto profundo y una conexión emocional. La palabra increíble sugiere asombro ante su talento, su belleza y su éxito. Ser amada denota un cariño genuino, un sentimiento de cercanía y una apreciación por su persona. Esta designación no surge de la nada. Es el resultado de la forma en que Demet, a través de sus personajes y su presencia pública, ha logrado tocar los corazones de su audiencia. Los fans indios la ven no solo como una actriz, sino como una fuente de inspiración, un modelo a seguir y alguien que les brinda entretenimiento y escapismo. La energía positiva que irradia, su profesionalismo y, según muchos de sus seguidores, su humildad, son atributos que se valoran enormemente en la cultura india. La reciprocidad, aunque sea a distancia, también juega un papel. Aunque Demet no se exprese directamente en idiomas indios, su agradecimiento por el apoyo global, incluida la audiencia india, es palpable. Los gestos de reconocimiento, incluso si son generales, son recibidos con entusiasmo y fortalecen aún más el vínculo. El futuro, colaboraciones turco-indias en el horizonte. Dada la magnitud de su popularidad en la India, la pregunta natural es: ¿podríamos ver a Demet Özdemir en proyectos cinematográficos o televisivos indios en el futuro? Las posibilidades son intrigantes y francamente emocionantes. La industria de Bollywood, conocida por su capacidad para abrazar el talento global, ciertamente se beneficiaría de la inclusión de una estrella con la proyección internacional de Demet y una base de fans tan sólida en la India. Una colaboración podría manifestarse de diversas maneras: una aparición especial en una película de Bollywood, un papel principal en un drama conjunto turco-indio, o incluso una participación en un proyecto musical o de moda que celebre ambas culturas. El intercambio cultural sería inmenso, no solo para las estrellas involucradas, sino también para las audiencias de ambos países. Sería una oportunidad para que la audiencia india experimente el talento de Demet en un contexto diferente y, al mismo tiempo, para que el público turco y global conozca más de la vibrante industria cinematográfica india. Este tipo de colaboraciones han ganado terreno en la era de la globalización del entretenimiento, y la conexión existente entre Demet y la India sienta una base sólida para que esto suceda. La demanda está ahí, el talento está disponible, y el potencial para crear algo verdaderamente especial es innegable. La plataforma digital como catalizador de la conexión global. Es imposible subestimar el papel de las plataformas digitales en la consolidación de esta conexión transcultural. Las redes sociales como Instagram, Twitter y YouTube han democratizado el acceso a artistas y contenido de todo el mundo. Los fans indios pueden seguir la carrera de Demet en tiempo real, acceder a entrevistas, ver fragmentos de su vida personal y, lo más importante, interactuar directamente con ella y entre sí. Esta interacción constante ha permitido la formación de comunidades de fans vibrantes y activas en la India, que funcionan como embajadores de Demet Özdemir. Comparten noticias, organizan maratones de visualización, discuten tramas y crean un ambiente de apoyo mutuo. Esta energía colectiva no solo mantiene viva la fascinación por la actriz, sino que también atrae a nuevos seguidores y consolida su estatus como una estrella global. La capacidad de compartir contenido rápidamente a través de estas plataformas también significa que una noticia sobre Demet, un nuevo proyecto o un momento destacado de su carrera puede viralizarse en la India en cuestión de minutos, generando un ciclo continuo de interés y compromiso. Más allá de la ficción, la influencia de Demet como figura pública. La influencia de Demet Özdemir va más allá de sus interpretaciones en pantalla. Como figura pública, su presencia en eventos, sus opiniones sobre temas sociales y su estilo de vida pueden tener un impacto significativo. Los fans indios, al admirar su carrera, también se sienten atraídos por su personalidad. La forma en que se viste, sus elecciones de moda, sus actividades de ocio, todo ello es observado y comentado por su creciente base de seguidores en la India. Esta atención al detalle y este interés por todos los aspectos de su vida demuestran la profundidad de la conexión que ha forjado. No es solo la actriz en la pantalla, sino la persona detrás de ella, con sus aspiraciones, sus luchas y sus logros, lo que cautiva al público. Su autenticidad percibida es un factor clave en esta admiración, ya que los fans valoran la transparencia y la honestidad en las figuras públicas.
Un puente cultural que une corazones. En conclusión, la fascinante conexión entre Demet Özdemir y la India es un ejemplo paradigmático del poder del entretenimiento para trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas. No es un fenómeno efímero, sino el resultado de una convergencia de factores: el auge de las teleseries turcas, el talento excepcional de Demet, la universalidad de las historias que protagoniza, la profunda apreciación de la audiencia india por el drama y las emociones, y la poderosa influencia de las plataformas digitales. La forma en que la llaman increíble ser amada, es un testimonio de la devoción, el cariño y la admiración que ha inspirado, una prueba de que el arte y la conexión humana pueden florecer incluso a miles de kilómetros de distancia. Esta relación, estoy segura, continuará evolucionando, fortaleciéndose y, quién sabe, quizás nos depare sorpresas aún más emocionantes en el futuro, como colaboraciones directas entre Turquía y la India. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al explorar esta fascinante conexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han notado también esta influencia? ¿Tienen alguna serie turca favorita que les haya conectado con este mundo? ¿Han interactuado alguna vez con fans indios de Demet o de otras estrellas turcas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos ayuda, compártanlo con sus amigos que también son fans de Demet o de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias, curiosidades y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Chao.